Joana, primero que todo, bueno, bienvenida, gracias por aceptar la entrevista. Mi nombre es Carlos Jara, ella es Joana Tafilo, ella es la vocera del Machi Celestino Córdoba, una de las dos voceras que tiene, bueno, y de la huelga de hambre. Joana, primero que todo, creo que es importante preguntarte por cómo está él, cómo está su estado de salud, cuáles son las últimas noticias que han tenido en relación a eso. Bueno, después de lo que pasó el sábado, porque con esto de que nosotros, hoy día teníamos, se suponía una ceremonia, en donde iban a entrar 14 personas en total, porque había que hacer la segunda parte de la ceremonia que iniciamos el miércoles. Y resulta que nos piden que para que poder estar en la ceremonia teníamos que tener el examen de COVID. ¿Ya? Nadie tiene síntomas, por lo tanto nos hicimos todo el examen sin problema y la Lamien Ruiz, la esposa del Machi, arrojó COVID sin tener ningún síntoma. Pero la persona que anda con ella para arriba y para abajo, en auto, negativo, sus hijos negativos, entonces a nosotros nos generó cierta duda este tema. Entonces inmediatamente se prendieron las alarmas porque pensaban que el Machi podía tener COVID. Y a él le hicieron el examen el mismo sábado en la noche, en la tarde, y ayer salió negativo también. Entonces, es bastante rara la situación, porque además la Lamien, desde que el Machi está en el hospital de Imperial, ha podido ingresar, pero siempre con todos los resguardos, o sea, con la cofia, nunca sacándose la mascarilla, siempre con un delantal plástico, incluso con cubre calzado. Entonces, eh, era casi imposible que el Machi pudiera contagiarse de algo, o que ella pudiera contagiar a alguien. En realidad es bastante raro que ella esté contagiada. Pero como entonces, Eh, el examen de COVID es bastante doloroso, porque te meten un palo por la nariz, claro, y eso te genera un dolor de cabeza. Y en las condiciones que él está, le generó bastante dolor de cabeza. Ayer estaba preocupado por el tema, pero en general eh, él está estable dentro de lo que es su estado crítico, porque él hoy día está en un estado crítico. ¿Crítico a qué nos referimos? Que nos comentaba la doctora Sonia Méndez, que es del Colegio Médico, que lo está visitando continuamente en el último tiempo, el hecho de que el corazón del Machis tenga una cantidad de latidos por segundo, o sea, por minuto, una persona normal puede tener entre 68 y 100, normal. Pero él hoy día está teniendo 42, 43, 40. Cuando se sienta, pasa inmediatamente a 80. Entonces, en un lapso de segundo, sube muy rápido la pulsación. Y eso en algún momento es de mucho cuidado porque puede generar un infarto. Ese es el tema hoy día que más nos preocupa respecto a su salud, porque está con retención de líquido, entonces está con un problema renal, está con problemas al hígado, está con problemas de estómago, con mucho dolor porque tiene una úlcera gástrica, está con mucho calambre, con hormigueo en los pies, la circulación está muy mala, pero aparte de eso, su lado izquierdo tiene cierta eh, inmovilidad ya, está como complejo el tema porque estábamos pensando que hoy día tenía que verlo un neurólogo, porque incluso de su ojo izquierdo está viendo menos. Entonces, está con muchos problemas de salud. Definitivamente, su salud hoy día está muy comprometida. Eh, Sabemos que en esto se le puede ir la vida, así de brutales, pero él está dispuesto a dar la vida si es necesario. Giovanna, y tengo entendido que él empezó el 4 de mayo, entonces son, no estoy seguro, 84, 85 días los que se cumplen hoy día. Pero además hay otras 8 personas que también empezaron el 4 de mayo. Uh -huh. Respecto al estado de salud de estas personas, ¿tú qué nos puedes contar? Bueno, sé que hay uno de los, bueno, que está estuve viendo un informe que hizo el doctor Umaña, que es el doctor médico de cabecera que los visita, y nos contaba que estaban muy complicados, casi tan complicados como el Machi, con la diferencia es que el Machi Ellos ya siguen en la traía, cárcel. siguen en la cárcel, y el Machi ya traía una huelga de hambre muy extensa anteriormente, entonces él ya tenía secuelas anteriores.
y hay uno por lo menos que está con bastante tema cardíaco, tiene un problema cardíaco más o menos severo, y está más o menos en la misma condición del Machi, su tema del corazón. Entonces han bajado, el Machi Celestino ha bajado 24 kilos y medio, y ellos están más o menos entre 23 y 26 kilos de baja. Qué fuerte. Giovanna, y mira, yo creo que hay un tema bien central aquí, que es un tema de fondo, que es que el ciudadano promedio chileno, que no tiene una conexión con la cosmovisión mapuche, no entiende la argumentación, la justificación de por qué está justificado, digamos, que el Machi y sus compañeros, sus peñis, salgan a cumplir sus condenas en sus rehues o en sus hogares. ¿Nos puede explicar un poquito de las justificaciones espirituales, de la cosmovisión mapuche, de por qué esto estaría justificado? Mira, de partida la justificación es que el Machi es inocente. Esa es la primera La justificación. primera. Que una persona inocente no debería estar cumpliendo una pena privativa de cárcel y tan aberrante a 18 años. Eso es lo primero, que nosotros siempre hemos dicho, lo hemos dicho desde el día 1. El Machi Celestino Córdoba fue detenido a 3 kilómetros del lugar de los hechos, fue herido en un momento en donde estaba lleno de militares, estaba lleno de policía, porque este territorio es un territorio militarizado hace muchísimos años. Herido Hoy día que está, Gualmapo, hoy día se sabe, pero nosotros hace mucho tiempo que esta cuestión está militarizada, desde los tiempos de la concertación incluso, desde los primeros gobiernos de la concertación, esto estaba lleno de pacos por todos lados, cuidando las forestales. Entonces, se conmemoraba en esos días la muerte de Matías Catrileo. Por lo tanto, con mayor razón, había mayor contingente policial en la zona. Entonces, cuando el Machi estaba durmiendo, se levanta porque había tenido un peuma es un sueño, y que le dice que tiene que caminar, cruzar 3 cerros, cruzar 3 vertientes, y va a llegar donde alguien que estaba enfermo. Todos los Machis hacen lo mismo. O sea, tuvo un sueño, tuvo un peuma, y lo hace y lo cumple tal cual, porque muchas veces son los mensajes que les llegan desde el mundo espiritual, desde los puloncos, decimos nosotros, desde los ancestros, desde el buen humapo de arriba, y llegan estos mensajes. Entonces el Machi sale caminando por el camino rural, a 3 kilómetros estaba bastante lejos, y le disparan. Él dice que lo único que sintió fue un disparo por la espalda, que le cruzó el hígado, el riñón, y quedó a 1 centímetro del corazón y que cayó inmediatamente al suelo. Con ese nivel de herida que él tenía, empezó a gritar, y cuando empieza a gritar aparece un furgón de carabineros, porque como andaban por el sector, aparece un furgón muy rápido, 5 minutos, y aparece en el juicio, y dicen, si andaba encapuchado, dicen que no andaba encapuchado, que era una persona normal que estaba tirada en el suelo, que estaba herida a bala. Y aparece una camioneta blanca, con otros carabineros de civil, lo echan arriba de la camioneta blanca y se lo llevan al Fundo Lumagüe. Lo ponen en una bodega, y ahí lo golpean toda la noche. O sea, con ese nivel de herida, golpeado toda la noche, y en vez de llevarlo inmediatamente al hospital, lo tuvieron 7 horas ahí dándole. Y de ahí lo llevan al hospital a las 7:30 de la mañana. Él recién ingresa al hospital de Temuco, estando a media hora del lugar. Entonces, si él no hubiese sido Machi, si él no hubiese sido respaldado por sus espíritus ancestrales, el Machi hubiese muerto esa noche. ¿Por qué? Porque fueron 7 horas donde le estuvieron pegando para que se desangrara. Y él ya estaba herido de Eso bala. no se investigó. La herida de bala, que era grave, porque más encima lo operaron porque le había cruzado el hígado, le había cruzado el pulmón y estaba muy cerca del corazón. O sea, Bueno, pero al final entonces la justicia determinó que el balazo había sido presuntamente de parte del matrimonio Luxinger-Macay. ¿Sí? presuntamente, porque Claro. nosotros en el año 2016 entablamos un juicio en contra de los fiscales por no investigar el origen de la bala que el Machi había recibido. Y ese juicio fue trasladado a Valdivia. Los fiscales de Valdivia vieron el juicio que nosotros le habíamos hecho a los fiscales de acá de Temuco. En ese momento se pidió un peritaje balístico, que era, primero, que la pistola de Luxinger era de níquel, por lo tanto, que cualquier persona que
que es herida con una pistola de ese, las balas dejan trazas, pequeño polvillo, y ese polvillo, esas trazas, tenían que ser de níquel. La bala que hirió al Machi era de cobre. Por lo tanto, si el Luxinger hubiese disparado, tendría que haber disparado balas de cobre. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Solicitamos un peritaje balístico en donde se viera si es que el señor Luxinger en algún momento había comprado balas de cobre. Porque estábamos tan seguros de lo que estábamos haciendo que lo hagan, lo hicieron. Y resulta que el peritaje balístico dice que nunca compró balas. Entonces, ¿qué me dice a mí que sí que había una pistola ahí? ¿Y en qué terminó esa causa judicial, Joana? La jueza no dio lugar, ni siquiera sancionó a los fiscales, y dijo que esto ya estaba listo, que no había nada que hacer, porque estaba hablado sacramentado, porque además la prensa ya había dicho ya que él era culpable. En esos términos. Yo estuve ahí cuando la jueza dio ese veredicto. Si yo quedé así como, chuta, perdón, Qué fuerte, hicimos todo un como el Poder esfuerzo. Judicial se ve influenciado por la prensa. Se dejó influenciar por la prensa, absolutamente. O sea, yo creo que Entonces claramente tiene nosotros, que haber una influencia, pero... porque además, imagínate, po, reabrir el caso y decir que sí, que de verdad metieron a un inocente en la cárcel, también es hueca, po, también es fuerte. Po. Entonces nosotros con todo ese nivel de prueba, porque no hay ninguna prueba concluyente que diga que el Machi estuvo ahí, solamente dicen que habían unas trazas de polen en sus zapatos, de polen de papa, de las papas que plantaba Luxinger en su siembra. Resulta que esas papas se plantan en todo el territorio. Entonces no podéis decir que teníais polen de papas cuando las papas las tenía el Machi en su casa, las tenían sus vecinos y las tenía Luxinger. No, y tampoco Podía haber en sido de base a cualquier eso predio. argumentar todo lo que terminó ocurriendo. No porque pasaste por Exactamente. ahí... Claro, pero Joana, eso por un lado eso. Y por otro lado, para nosotros un machi es una figura muy importante entre el pueblo mapuche. Un machi es una autoridad ancestral, espiritual nuestra. No es cualquiera. Un machi nace siendo machi. Un machi viene predestinado desde el mundo espiritual a cumplir una función. Y su función es de mantener el equilibrio en el territorio. Mantener el equilibrio desde la medicina, porque ellos son especialistas en herbolaria, porque la medicina mapuche es herbolaria, no es de hierba, es herbolaria, pero además conocen de las piedras, porque la medicina no solamente se trata de hierbas o de árboles, también se trata de piedras, se trata de aguas, se trata de energías, de Nehuen decimos nosotros. El Nehuen que es fuerza, energía, armonía y equilibrio con el universo, con el todo junto. Cuando tenías eso, y además eres el puente entre los dos mundos, entre el mundo que se ve y el mundo que no se ve. Eso es un machi. Pero que además mantiene el equilibrio en el territorio, porque él tiene que estar haciendo constantemente rogativas, poniéndose en contacto con los nosotros le decimos los dueños del lugar, de cada espacio. Entonces, en el Trayenco es una vertiente. Esa vertiente necesita que le hagan rogativas y que se conecten con ella para, a veces tienen cosas que decir, y esos mensajes los recibe un machi y no los recibe cualquiera. Y en ese contexto, la necesidad del machi en su territorio, con su rehue, porque en el rehue están sus espíritus ancestrales. El rehue es el sitio ceremonial en donde el machi hace un compromiso con la naturaleza, con los ancestros, de respetar por sobre todas las cosas la naturaleza y defenderla. Ese es el tema, que nosotros, hoy día los machis nuestros defienden la naturaleza. Joana, Y por eso el machi tiene que estar ahí. pero entonces la huelga es por la liberación del Machi o la liberación de todos los presos políticos mapuches. Hoy día el machi no está pidiendo ser liberado, está pidiendo que se conmute su pena por un tiempo específico, volver a su rehue, hacer todo lo que tiene que hacer porque lleva muchos años fuera del rehue y después volver a la cárcel. Si se dice, yo no tengo ningún problema en volver, solamente No es estoy por un pidiendo tiempo, 6 meses. no es permanente, es por 6 meses. No, está pidiendo 6 meses en su rehue y después volver a la cárcel, porque además él tiene una misión dentro de la cárcel. El machi cuando recién ingresa a la cárcel, ingresa
y sus espíritus ancestrales en Peuma le dicen que él, en Peuma en los sueños, le dicen que él tiene que trabajar con los presos que no son de causa mapuche, pero que son mapuche. ¿Por qué? Porque esos presos están ahí producto del empobrecimiento de nuestro pueblo. Están ahí porque no han sido guiados, porque se les robó y se nos quitó la espiritualidad, el Feyentún mapuche, se nos quitó el idioma, se nos quitó el territorio. Hay gente que tienen que volver a ser che, que los hijos y las hijas de la tierra tienen que volver a ser che, tienen que volver a ser personas, tienen que volver a conectarse con la tierra y hacer y cumplir la misión que les corresponde, que es la defensa de la tierra. Porque si nosotros seguimos así como vamos, como seres humanos, vamos directo a un precipicio, y ese precipicio significa que la tierra se va a mover y nos va a sacudir a todos, y ahí vamos, no va a quedar humanidad. Por lo tanto, la misión de ser mapuche, mapu, tierra, che, gente, es que la gente de la tierra cumpla la misión a la cual vino a esta tierra, y es la defensa de la tierra, la defensa del medio ambiente. Entonces, cuando te dan esa misión, él comienza a elaborar documentos y a pedirles a Gendarmería. Desde el año 2014 que nosotros venimos haciendo documentos pidiendo la modificación del 518, que es el reglamento intrapenitenciario, y que se aplique el convenio 69 a la gente que está presa, para poder acceder a la espiritualidad, así como accede cualquier católico, cualquier evangélico, poder acceder y poder tener los talleres y poder generar que la gente después no vuelva a reincidir por no tener oportunidades y por no tener un feyentún, por no tener una creencia. Ese es el tema. Giovanna, pero entonces, ¿el resto de los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre, lo están por el machi o lo están por sus propias causas? Mira, hoy día la causa es común. Aplicación del convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10. A todos El los presos. convenio 169 es todos están por esa misma, lo mismo, porque cuando el machi, aparte, bueno, el machi es distinto en cierta forma. ¿Por qué? Porque él es machi. Él es la prioridad en el fondo. Claro, porque él es Pero la machi, causa es porque él común. además, cuando inicia su huelga de hambre, la inicia desde el mundo espiritual. O sea, nosotros ni siquiera sabíamos que el machi iba a hacer huelga de hambre. Él había estado haciendo una huelga de hambre para que cambiaran el reglamento intrapenitenciario, para que generaran un módulo distinto, para que hubiera mayor espiritualidad. Lo hizo tuvo 20 días de febrero a marzo. Ahí. Cuando se viene el tema del COVID, nosotros decimos, ¿sabe qué? ¿Por qué no mejor no se baja la huelga? Porque no hay condiciones de huelga, menos con esta cuestión de bicho. Entonces dijo, voy a hacer rogativa, voy a pedir que me manden en sueño y que me digan si me autorizan a bajar. Lo autorizaron a bajarse desde el mundo espiritual, y a nosotros también nos dieron Peuma. Yo soy la Huentuchefe, también hago medicina. ¿Qué es Entonces, Hueltuchefe, Giovanna, por la favor? Huentuchefe significa especialista en hierbas medicinales, y a veces otras cosas. Entonces, cuando nos dan Peuma, nos dan sueño y nos dicen que sí, que el machi no siga en huelga, entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Nos dijeron que no siga en huelga, así que ya. No, dijo, sí, a mí también me dijeron, así que se bajó. Dijo, ya, seguiremos la pelea cuando pase el COVID-19. Nos dijo así, ya, seguimos después. Y cuando se viene el COVID-19, quedan todos a todo esto el machi estaba castigado, llevaba un mes castigado sin visita, por el tema de la huelga de hambre. Entonces, lo habían castigado por 2 meses. Y cuando llega el COVID y se dice, no hay ninguna cárcel con visita, yo le digo, bueno, están haciendo causa común. No hay nadie con visita. Estése tranquilo. Y el día 4, fue muy loco, porque el día 4, a mí me llama la Lamien Luisa y me dice, ¿sabe? Me dice, el machi va a empezar una movilización, va a ser huelga. Y le digo, ya, sí, pero después que termine el bicho pues. Y me dice, no, me pareció raro lo que dijo. Me dijo, pero quedó de llamarla. Y cuando me llama a las 2 de la tarde y me dice, comienzo movilización, yo le digo, ya, le digo yo, pero cuando termine, ¿y qué va a hacer? Mi hijo, huelga de hambre. Y yo le digo, ya, cuando termine el COVID, y me dice, no, me dice, ahora. Yo digo, pero ¿cómo ahora? Hoy día en la mañana,
8 de la mañana yo entregué el escrito diciendo que iniciaba huelga de hambre hoy día. Yo digo, ¿pero cómo? Dijo, tuve un peuma, tuve un sueño, y en el sueño me visitaron los ancestros y me dijeron, ya es hora de salir. Tú ya no puedes seguir aquí porque tú tienes una misión que cumplir afuera. Tienes que preparar a tu pueblo, tienes que estar con tu gente, sobre todo hoy día con esta enfermedad creada por el hombre. Entonces, ustedes, los machis, tienen que ponerse a disposición de su pueblo y tú ya no puedes seguir preso, tienes que salir. Y él le dice, pero ¿cómo voy a salir si yo no sé cómo? Bueno, usa lo que tú sabes hacer. Digo, bueno, si yo solamente sé hacer huelgas de hambre, y le dicen, hazla. Pero después de que pase el bicho, dice que le dice, él pregunta así, y le dicen, no, ahora, hoy día, te levantas, te bañas, haces tu yeyipun, tu guillán magún, un guillán magún, y tú haces tu escrito, lo presentas. Desde este momento tú estás en huelga de hambre. Y le dicen, a las 12 del día te va a llegar una encomienda que trae la carne que pediste, que trae la harina tostada y todo lo que tú habías pedido que querías comer. No puedes tocar nada de eso, porque tú desde este momento estás en huelga de hambre. La también le había llevado todo eso, le había llevado carne y todo lo demás, tuvo que regalar todo, porque él ya, desde las 8 de la mañana que entregó el escrito, él ya estaba en huelga de hambre, ya no había nada que hacer. Y Esto es ahí el 4 de mayo. me dice la mien, es posible, a usted le tocaba con la Lamien Cristina hacer las voceras. Y yo digo, no, yo no voy a hacer la vocera, lo siento, yo no voy a hacer vocera. Y me dice, no, me dice, si también lo mandaron desde el mundo espiritual. No, le dije, yo no voy a hacer vocera. ¿Por Estás qué loca, no? ¿cómo se le ocurre? Porque yo ya había estado en la huelga anterior, ya sabía lo que significaba, lo que se venía. Entonces me dice, mi más encima de estas condiciones de pandemia. Me dice, bueno, esperé peuma entonces. Tuve peuma en la noche y me mandaron a hacer vocera. Entonces, esta huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba viene desde el mundo espiritual, que coincidió absolutamente con la huelga de los lamienes de Angol. Fue una coincidencia pero absoluta, así que no hubo ninguna coordinación en ese momento. Entonces, cuando los lamienes de Angol hablaban del artículo 8 y 9, nosotros hablábamos del artículo 9 y 10. Del convenio Entonces, 169. del convenio 169. Entonces nosotros dijimos, en realidad ya el artículo 8, 9 y 10 son los que hay que tomar en cuenta y empezamos a transmitir en función de los artículos 8, 9 y 10. Cuando el Machi llevaba 30 días, tuvo un peuma. Tiene sus peumas, su ancestro le dijo, debes ocupar el artículo 7 del convenio. Y cuando nos avisa, nos llama, me dice, hay que usar el número 7. Y yo le digo, ¿pero cómo el 7? No sé, pero eso fue lo que dijeron en el peuma, así que sumen el 7. Ahí tuvimos que estudiar el 7 y ver de qué se trataba, y de verdad era absolutamente compatible con los otros. Y que ese era como que encierra como todo. Entonces, hoy día, entonces incluso los artículos que nos dan vienen desde el mundo espiritual, entonces aquí hay un tema, porque no Giovanna, es una... ¿y tú que has estado Dígame. en otros procesos similares a este, cómo lo habéis visto en lo comunicacional? Porque nosotros lo que hemos percibido es que con todo el tema del COVID y la vorágine noticiosa diaria, es que la huelga ha pasado como que se ha perdido el hilo, como que la gente no ha podido seguir la historia, porque ha estado en otros temas en el fondo. Sí, es que ha estado en otro tema en el fondo. Pero, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, afuera, a nivel internacional, ha habido una campaña muy, muy fuerte y que ha sido campañas de carta a los diputados, a los senadores, a presidente, a todo el mundo. Y ha habido, y yo lo sé porque a mí me rebotan en el mail lo que están haciendo desde afuera, porque me lo mandan con copias. Y de verdad hay un movimiento muy, muy, muy fuerte afuera. El movimiento aquí adentro ha sido con este tema de que a la gente le cuesta salir a la calle, que le falta el tema, el COVID ha hecho eso, la desmovilización. Pero yo creo que igual ha habido un fuerte movimiento porque estamos en el día 85, porque nosotros contamos desde el primer día 4 en adelante. Entonces, hoy día son 85 días, que ha habido, sí, ha habido muchos más, porque la huelga pasada, nosotros llevábamos 95 días cuando recién se supo que el Machi estaba en huelga de hambre.
fue muy, muy Ahora han dura esa habido huelga. marcha incluso. Hoy día han habido Incluso con COVID. marcha, yo me subo y me bajo del Zoom todo el rato. O sea, es de verdad que he hecho muchos Zoom en donde han habido 1000 personas mirando el Zoom, hemos estado en distintas, Zoom a nivel internacional, hemos estado demasiadas cuestiones, a veces yo me subo, ayer en la mañana me subí a un Zoom a las 8 de la mañana a Australia. Qué terrible. Entonces imagínate, o sea, ha sido así, ha sido como, ha estado mucho más abierta hoy día que la vez pasada. Lo que sí no ha habido esa presión desde la calle, porque es más fácil cuando es desde la calle, cuando vas y te tomáis, no sé, por la intendencia, te tomáis la CONADI, te tomáis distintos lugares en donde lográis generar una presión más fuerte. Pero yo creo que hoy día sí también ha habido harta presión, porque desde las comunidades en resistencia también ha habido mucha presión. Todos los días han habido acciones de sabotaje. Pero no es que nosotros le hayamos pedido, pero yo creo que hoy día la gente también está un poco enojada porque aquí no hay solución, porque son nuestros presos los que se están muriendo en la cárcel o van a quedar con secuelas irrecuperables. Y eso es la mayor preocupación. Giovanna, y en lo político, recientemente se reunieron con el director de Gendarmería y con el subsecretario de Justicia. Te voy a preguntar sobre lo que acordaron, lo que pudieron avanzar. Pero antes que eso me gustaría preguntarte, ¿cómo se dialoga con un gobierno que está derechamente en contra? Porque cuando fue todo el tema de Luxinger Macay, el presidente así lo trató de terrorismo, vamos a perseverar en contra de estos terroristas, delincuencia, el discurso confrontacional que siempre ha tenido. Entonces, ¿cómo se dialoga con alguien así? Mira, principalmente cuando dialogáis con gente así, dialogáis vía puente. Es la única forma. Porque nunca es directo. No nos permiten llegar y tampoco ellos logran bajar directamente. No hay caso. En la huelga de hambre pasada, los puentes fueron la Lamina Emilia Nullado, la diputada. ¿Y hoy? Y hoy día creo que la Emilia también está haciendo bastante puentes de nuevo, nuevamente. Va a tener que hacer si es que no lo está haciendo también. Claro. Y no si, o sea, el hecho de que nos haya invitado a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos y que haya llegado el ministro de Justicia a conversar, aunque diga no, Es un avance. pero el hecho de que se sienta a conversar y que esté toda la reunión y que ningún diputado de derecha nos haya descalificado, yo creo que algo hemos avanzado, porque en otro momento lo único que hacían era decirnos muchas cosas, pero hoy día nadie nos descalificó, e incluso en la última reunión en la que yo participé, en donde estuvo el ministro de Justicia, el 26 de junio, o el 9 de julio creo que fue, el 9 de julio, fue en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y también, o sea, Kass habló, pero para atacar a Navarro, no habló para atacarnos a nosotros. Y ningún diputado de derecha ni nada, nadie dijo nada. Entonces ahí tú te das cuenta de que ellos de verdad saben que el machi no fue, si ellos lo tienen clarito. El tema está en que cómo se sacan esto de encima. Por otro lado, ellos saben que no han aplicado, como gobierno, el gobierno no ha aplicado un convenio que es un convenio internacional, que es un convenio que está a la altura de la Constitución política del Estado. Y eso no lo han hecho. Entonces nosotros lo único que estamos pidiendo y fundamentando es que se aplique algo que ya está firmado hace 12 años, porque hace 2 años atrás tuvieron la posibilidad de desdecirse de ese convenio y no lo hicieron, lo ratificaron. Entonces, si lo ratificáis... Y en ese sentido, Giovanna, ¿qué ha respondido el gobierno en respecto a la no aplicación de este convenio? Porque esto es algo que ha ocurrido en otros contextos también, de diversidad sexual, de género, que el gobierno firma convenios internacionales de migración y luego no lo acata, no lo aplica. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Entonces, ese día después de la ceremonia en la que el machi lo convencieron los lamienes, porque el machi al final, el día miércoles en la mañana, a las 8 de la mañana, había iniciado la huelga seca, que había anunciado huelga seca y se tiró a huelga seca. Miércoles a pasado. Las 8 de la mañana. Hubo una ceremonia muy importante y en esa ceremonia el machi, dentro había, de la gente que entró a ayudarnos, había un lonco,
habían huerquenes, le dijeron que no se tirara huelga seca, que diera más tiempo, porque podíamos generar algo para que esto se solucionara, porque no nos servía muerto. O sea, no queremos más mártires, le dijeron, no queremos más muertos, porque nosotros, ¿hasta cuándo somos nosotros los que ponemos los muertos? Sí, ese es el tema. Entonces, por favor, y el Machi en su capacidad de autoridad espiritual, ancestral mapuche, escucha a su pueblo. Y él dijo, ya, sí, en realidad, tienen razón. Pero esta cuestión tiene que darse sí o sí, de alguna forma esto se tiene que resolver. Y En ese ese mismo día, contexto, ¿Mm? perdona que te interrumpa, ese mismo día se reunieron también con el director de Gendarmería Claro, y el subsecretario de Justicia. claro, Aquí, y en ese contexto llega otro de los que habían estado haciendo puente, está haciendo puente el colegio médico. Estábamos conversando con gente de la CNUD, de Naciones Unidas, y estábamos conversando con gente del INDH. Entonces estamos, porque pidiendo ayuda, pues si nosotros aquí necesitamos que esto se solucione, porque veíamos que el Machi estaba muy mal, entonces estábamos solicitando que nos ayudaran a tratar de conseguir una reunión directa con el ministro de Justicia, buscando. Y al final ellos nos ayudaron con eso y por eso llegamos al subsecretario. El subsecretario también había estado en una reunión conmigo en la Comisión de Derechos Humanos. Y ya nos conocíamos. Entonces llega el INDH con un notebook y le dice al Machi que va a haber una reunión con el subsecretario y que en lo posible no tenía que haber nadie con él. Entonces el Machi dijo, no, pues tiene que estar mi vocería. O sea, yo no puedo hablar si no está la vocera, porque hay cosas que a mí se me olvidan y yo no puedo, a esta altura del partido, yo ya no puedo, necesito tener a alguien al lado que esté diciendo, no, es esto, es lo otro aquí. Entonces yo estuve en esa reunión, en la cual el ministro, o sea, el subsecretario, mandatado por el ministro de Justicia, empieza a dar cuenta de que ellos tenían una propuesta y que con la intención de que el Machi no hiciera la huelga seca, pero el Machi ya había bajado la huelga seca. Entonces, la había bajado cuando se lo pidieron. pero ellos no sabían. Ellos no sabían, las autoridades ancestrales ya le habían pedido ya que bajara los loncos, los machis, los huerquenes ya habían pedido ya y el machi ya había dicho que sí. Entonces, en ese contexto empiezan a contarnos, empiezan a dar varias cosas, decir, y el machi dice, pero si eso yo desde el 2014 que lo vengo pidiendo porque sé que era absolutamente posible. Y hoy día, después de que se sienten presionados, hoy día dicen, sí, lo vamos a hacer. ¿Qué cosa? Pero en definitiva nunca hablaron, bueno, y ahí dijeron ellos que en el contexto del 169 iban a aplicar estas otras normas. Por un lado decían que que uno de los puntos iban a hacer una circular en donde ya la huelga de hambre no fuera tomada como una falta muy grave al reglamento interno, porque cualquier preso que hace huelga de hambre es castigado y aparte de eso es sancionado y no tiene derecho a beneficio durante un año. O sea, no puede postular a ningún beneficio porque tiene una falta muy grave. Le afecta directamente en la conducta. Y otra de las cosas que nosotros estábamos peleando hace mucho rato era el tema de la educación, de la escuela. Porque al machi, por ser machi, él no tiene octavo básico. Yo creo que tiene octavo básico, pero porque él se enfermó mucho y tuvieron que... O sea, ningún machi va a la escuela a ese nivel. ¿Por qué? Porque su relación con los espíritus ancestrales es desde otra parada, no desde la escuela formal. Pero el machi, tú habláis con él y te das cuenta que tiene un nivel intelectual elevadísimo. Entonces, y que se maneja en muchos temas y habla muy bien, que incluso el subsecretario quedó absolutamente sorprendido, porque no pensó que él tuviera esa capacidad tan grande de hablar con ellos.
Bueno, y aparte de eso que le habíamos hecho la ceremonia, entonces estaba con toda la fuerza y el Nehuen que le habíamos entregado ese ¿En día la para cárcel fortalecer. buscaban imponer la educación? Exactamente. Hasta el día de hoy nos han impuesto la educación, siempre. O sea, aquí la educación formal en las comunidades es obligatoria. Si tú no vayas a la escuela, te meten preso a los papás. Acá es eso. E incluso Tanta en otros popularidad, Giovanna. momentos, a los Wincas también les pasa lo mismo. Si la gente no mapuche que no va a la escuela, también los sancionan. Po. Y se le quitan los hijos, se los llevan al Sename. Y acá es exactamente lo mismo. Entonces, para poder que un niño que va a ser machi no tenga que ir a la escuela es todo un tema. La cuestión es que el machi estuvo hasta octavo básico cuando ya se enfermó y de ahí ya no hubo caso, o sea, ya no pudo ir a la escuela y tuvo que hacer el proceso machi a los 12 años. Entonces, pero acá en Gendarmería, la escuela. Entonces, todos los meses, o sea, bimensual es la conducta. Él siempre salía con conducta pésima, pésima conducta. ¿Por qué? Porque hace huelgas de hambre y más encima anda peleando con los gendarmes. ¿Por qué? Porque él siempre estaba diciendo, o sea, aquí el gendarme, yo perdí solamente la libertad, no perdí los derechos. Y ese derecho a mí me dice que si yo tengo que trabajar, yo voy a trabajar y necesito que me ingresen las herramientas. Entonces, cada cosa que nosotros queríamos ingresar es una pelea constante, es una lucha constante porque te dejen ingresar las cosas, que incluso la comida que ingresamos es lo mismo. Entonces, es una pelea, todo el rato es una pelea, una pelea, una pelea. Porque no, es que no está escrito, no está en la norma, no existe. Ese es el tema. Entonces, sí, entonces lo que se consiguió, lo que nos dijeron que iban a hacer, o sea, que ni siquiera es que primero que las huelgas de hambre ya no se le va a sancionar a nadie, a ningún preso. No solo a los presos mapuches, a ningún preso se le va a sancionar como falta muy grave. Y eso yo creo que es importante para el resto de los presos también, Sí. que no son mapuches. El tema de la educación, en el caso de los presos mapuches, no se va a tomar en cuenta el tema de la escuela. Quedaron de enviarme el documento hasta el día de hoy todavía no. Ayer, anoche me llegó un borrador de ese documento. El documento donde llegan al acuerdo, en el fondo. Exacto, un documento en donde más que llegar al acuerdo es una circular que hace Gendarmería con la venia de la subsecretaría y con la venia del ministerio para que Cambiar su se reglamento interno. cumplan el reglamento, claro, porque al final el reglamento siempre está como que, si yo leo el reglamento yo pienso que así se aplica, si llega otro, piensa que se aplica de otra forma. Entonces, aquí con esta circular está fijo, esta es la forma que se va a aplicar, aunque yo lo vea de una forma y el otro de otra, aquí está escrito y así se aplica. Eso es lo que dice ese Giovanna, reglamento. hace un rato hablábamos de que hay 3 grupos distintos en huelga de hambre. Unos que empezaron hace más de 80 días, otros que empezaron hace más de 25 días aproximadamente, y otros que llevan como 11, 12 días. Te quería preguntar, ¿estos 3 grupos están coordinados o son grupos que uno fue apoyando al otro, pero no necesariamente están coordinados entre sí? Hoy día estamos todos coordinados. Ya, bacán. Hoy día estamos todos coordinados pero, por ejemplo, Lebus cuando se sube apoyando la huelga de hambre del Machi Celestino y de los 8 presos políticos de Angol. Claro. Pero aparte de eso, tienen algunas peticiones básicas de reglamento interno también para resolver, pero que son absolutamente se resuelven muy rápido. Y la cárcel de Temuco ingresa exclusivamente en apoyo a los presos políticos en huelga de hambre, tanto de Angol como el Machi Celestino. Y son 7 lamienes que están en huelga en Temuco. El Lonco Facundo, John Eguala, Daniel Canío, los 3 lamienes que cayeron de Temulemu hace poquito, que están imputados, o sea, En prisión preventiva. 27 presos políticos mapuches en huelga de hambre, de los cuales 19 son imputados. O sea, Ese dato no lo teníamos, es súper importante ese tema. sí. Giovanna, y ya para ir cerrando,
¿Qué mensaje le gustaría relevar a usted en este contexto hoy? ¿Un mensaje de urgencia, un mensaje de apoyo? ¿Cuál es el...? Hoy día estamos en una urgencia máxima. El Machi no se va a bajar de la huelga de hambre y está dispuesto a irse hasta el final. Nosotros no queremos que él se muera y que ninguno de los nuestros, ningún preso político de ninguna parte se muera. Estamos muy preocupados por los lamienes de Angol, por nuestros hermanos de Angol. Entonces, esto se tiene que solucionar. El llamado es que el gobierno, que el Estado asuma de una vez por todas los compromisos que realiza, porque el convenio 169 es un convenio de Estado, no es de un gobierno, es de un Estado, que permanece cuando cambia el gobierno de turno. Este es un convenio que se firmó en la época de Bachelet, y que ni siquiera Bachelet nunca aplicó. Hoy día, cuando la señora Bachelet dice que no sabe que existen presos políticos en Chile, mapuches en huelga de hambre, cuando la encara una lamien mapuche allá en Ginebra y le dice, y ella dice que no sabe porque solamente se informa por el Mercurio, o sea, obviamente que el Mercurio a nosotros no nos va a dar tribuna. Entonces, hoy día la urgencia es máxima. Octubro hacemos un llamado a la movilización de todo el pueblo mapuche y no mapuche, y que toda aquella gente que el 18 de octubre tomó y enarboló la bandera nuestra, asuma de verdad el compromiso que significa llevar la bandera nuestra. A todos aquellos que tienen la bandera puesta en su casa, porque hay mucha gente hoy día, sobre todo en Santiago, que tiene la bandera puesta en la casa, que asuman que este compromiso de resistencia propio nuestro, y que ellos en algún momento lo asumieron como resistencia propia del pueblo no mapuche, hoy día hagan la pega. Que hoy día digan, nosotros apoyamos al pueblo mapuche, pero lo apoyamos en la concreta. Solidarizamos con el pueblo mapuche, nos sentimos parte del pueblo mapuche, por lo tanto, aquí estamos hoy día apoyando al pueblo nación mapuche. Eso es lo que queremos nosotros hoy. Queremos que el miércoles haya sea un día de movilización, todo el miércoles. Nosotros comenzamos el miércoles acá en Temuco con una marcha en la plaza del hospital a las 10 de la mañana, en donde están llamadas todas las comunidades en resistencia, todas las comunidades de todas las zonas. Ya hay varias comunidades comprometidas de Puerto Montt, de Osorno, que van a venir, pero aparte de eso también ellos están generando y autoconvocándose en sus propias manifestaciones en distintos lugares. Tenemos gente para allá, para Atacama, para Copiapó, en distintos lugares van a hacer algunas movilizaciones. Pero nosotros hoy día necesitamos eso, que la gente se movilice para que el Estado sienta, porque si no tiene presión, no resuelve. Ese es el problema. Entonces necesitamos presionar y que sepan que nosotros no estamos solos y que la gente está. Y a un gran caceroleo a las 21 horas el día miércoles. Este miércoles 29. también. Miércoles 29, un caceroleo a las 21 horas. Eso estamos llamando. Giovanna, Y lo último, también se reunieron recientemente con varios parlamentarios. Te quería preguntar qué pudieron sacar en limpio de esa reunión. Lo bueno que sacamos es que por lo menos salió en toda la prensa. Fue una forma también de romper el cerco. No, sí, es súper importante eso, pero... Porque fue importante, por ese lado fue importante. El compromiso de ellos es seguir insistiendo en que porque ellos hicieron un proyecto de resolución de cómo solucionar este conflicto, donde firmaron 78 diputados y le mandaron la carta a Piñera diciéndole, este proyecto de resolución de este conflicto, nosotros creemos que así se puede resolver. Y fue un saludo a la bandera nomás. Es que es el tema con los proyectos de resolución, pues son cartas nomás, no son proyectos de ley. Cartas, saludo a la bandera. Entonces lo que quedaron de hacer era seguir presionando por ese lado y seguir solicitando al gobierno que una vez por todas se siente en una mesa con nosotros a conversar. Necesitamos conversar urgentemente en una mesa en donde esté el ministro de Justicia, el ministro de Interior, y poder resolver este tema definitivamente. Eso es lo que queremos, y eso es lo que ellos se comprometieron a generar la instancia y seguir insistiendo en la necesidad de la reunión. Y la mesa, por supuesto. Ojalá se cumpla nomás. Giovanna, creo que eso es todo. ¿Algo más que quieras decir? Agradecer la posibilidad de poder conversar contigo, conocerte, Sí. y poder dar a conocer todo esto que nosotros estamos
y que la gente logre entender que vienen cosas muy feas. La pandemia es un pelo de la cola. De verdad que lo que se nos ha dicho a nosotros desde el mundo espiritual, que este tiempo es un tiempo de prepararse. Este tiempo de introspección, de irte para adentro, de estar en tu casa, es un tiempo de prepararse. Prepararse para lo que viene después. Y después va a ser mucho más duro que esto. Porque también nos dijeron cuiden los niños porque se viene duro. Por lo tanto, lo que yo le pido a la gente es que crea en lo que quiera creer, da lo mismo en lo que crea, pero que haga sus rogativas, haga sus oraciones, haga su Guillamagún, su Yeyipún, y que active la fe, porque hoy día es lo único que te va a salvar, sobre todo cuando se vengan esos movimientos grandes que va a hacer la Tierra, porque ya fueron anunciados al Machi, anunciados a mucha gente, ya le anunciaron ya que viene un terremoto muy grande, y no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel del planeta. Y Giovanna, no, tenemos suficientes en ese catástrofes. movimiento, nosotros hoy día, para eso nos están preparando, para lo que se viene después. Entonces el llamado es a ese, a recuperar el feyentún, a recuperar la espiritualidad y a conectarse con uno mismo, con la familia y a reconciliarse con la gente, porque hoy día necesitáis estar bien con el de al lado, con tu vecino. Si esta cuestión de pandemia sirvió para eso, No, ha para que recordado harto miráis eso, al ¿no? vecino de al lado y vierais que no estáis solos y que podía ser comunidad y juntos podemos salir adelante. Chaltumay Lamien, muchas gracias. Giovanna, muchas gracias a ti. También agradecerte toda esta oportunidad para ahondar en estos temas que todos los días de repente revisamos, pero que, como conversamos con la vorágine noticiosa, se nos va una parte del tema y no se entiende y la gente se pierde y hay más de 30 personas que dejaron de comer y nadie está entendiendo por qué, nadie está pendiente, el mismo gobierno. Bueno, entonces, nada, agradecerte, Giovanna. Chaltumay Eh, Lamien. nada, pues, hacia adelante nomás. Un abrazo, estamos hablando. Abrazo. Bye, Chihuahua.